Bien, en el video anterior les he hablado sobre lo que es una tesis y les he planteado que el método que regularmente se difunde en todas las carreras de la universidad, salvo algunas como las de matemática que siguen el método axiomático y no acuden al método que es el hipotético deductivo. Les he hecho un link también a ese método, los he pasado, hay un pequeño video muy agradable y fácil de entender a propósito de lo que es el método hipotético deductivo. Lo que ahora me interesa explicar es esta idea que también la he mencionado en el video anterior, referida a los diferentes métodos de investigación científico, ¿sí? Para entender esto, hago esta aclaración referida a método. Método debe entenderse como un camino. Si etimológicamente acudimos a este concepto, notaremos que hace referencia a la idea de camino. Y investigación significa descubrir. La investigación es un descubrimiento. Y la ciencia es un conocimiento, ¿sí? En ese sentido, el método de investigación científica es un camino que permite descubrir un conocimiento. En este caso, el carácter del conocimiento científico es un conocimiento que es verificable. Esa es la principal característica del conocimiento científico. ¿De acuerdo? En ese sentido, hay muchos métodos, como había dicho en el video anterior. En la diapositiva que ustedes ven, algunas preguntas referidas a si el arte descubre conocimiento y qué conocimiento descubre y cómo lo hace. Podemos decir exactamente lo mismo a propósito de lo que es el diseño gráfico. El diseño gráfico descubre conocimiento, qué conocimiento descubre y cómo lo hace. Las preguntas son necesarias de hacerlas porque, a diferencia de lo que pasa en la matemática, en la física, en la química, esas áreas de la ciencia que son las más puras, luego las aplicadas, etcétera, eso queda claro. Cada disciplina tiene claro lo que descubre y el conocimiento que descubre. En el ámbito del arte la cosa ya no está tan sencilla, porque el arte proviene de ideas que están vinculadas directamente con la práctica. El arte como una actividad pretende como última instancia un producto, lo que nosotros llamamos la obra artística. En el campo del diseño, el diseño lo que tiende como producto es una maqueta, ¿sí? Un proyecto. Es esta idea de el proyecto o de lo proyectual, como se define el diseño. Yo voy a seguir en la definición de diseño a la escuela de Ulm, con Tomás Maldonado, Giui Bonsepi, etcétera, toda esta corriente que proviene de este núcleo, este hito dentro del diseño industrial, ¿no? Ellos proponen que el diseño es una actividad proyectual. ¿Cómo hay que entender eso? Que es una actividad que te está permitiendo desarrollar un proyecto, ¿sí? Que luego puede llegar a ser ejecutado. Para decirlo de forma sencilla, si yo estuviese en el ámbito del diseño industrial y quisiese crear una nueva silla para ancianos que tienen artrosis, yo voy a generar esa silla como un diseño. Entonces me muniré de una serie de recursos para hacer una silla que sea adecuada para este tipo de personas. En ese sentido, lo que voy a presentar en última instancia es una maqueta, no la producción en masa que es posterior de ese artículo, ¿sí? En el ámbito del diseño gráfico lo que nosotros hacemos es, si hablamos del diseño editorial de un dummy o para decirlo en sentido general, una maqueta para un cartel, para un libro, para lo que tú quieras dentro del diseño gráfico. La producción posterior que implican costos, que implican formas de difusión, etcétera, ya no es competencia del diseñador gráfico, ¿sí? En ese sentido, la pregunta es, pero entonces, ¿qué descubre el diseño gráfico?
a qué área del conocimiento pertenece y qué método debe ser adecuado para el diseño gráfico. La misma pregunta que el arte, pero en el caso del diseño gráfico eso es mucho más sencillo. Luego revisaremos y trataremos de dar respuesta a estas preguntas. Bien, en lo que se refiere a los métodos, aquí yo hago un cuadro que es una síntesis de una división de la ciencia. La ciencia se puede dividir en ciencias formales, la lógica y la matemática, las ciencias puras, como se denomina, y como he dicho en un video anterior, su método, el método de investigación es el método axiomático. Pueden haber ciencias fácticas, naturales o culturales. Esa es una manera de dividir la ciencia, por si acaso. Hay otras maneras también, hay otros criterios. Aquí nosotros lo estamos haciendo desde lo formal, la forma, las entidades que son sujetas de estudio de la lógica y la matemática son formas. En cambio, las ciencias fácticas, fáctico significa hechos, están vinculados en los hechos. Entonces hay ciencias fácticas naturales como la física, química, biología, la psicología individual, cuyo método es el método científico o cuantitativo. Las ciencias fácticas culturales como la psicología social, la sociología, la economía, ciencias políticas, la historia material, la historia de las ideas, etcétera, etcétera. Y el método que utilizo es el método científico cualitativo, ¿sí? Estos dos métodos son también parte del método hipotético deductivo que ya les comentaba antes. La pregunta es, en este caso, ¿dónde está el arte? En el caso del diseño, ¿dónde está el diseño? El diseño pertenece más al ámbito que estaría dentro de las ciencias fácticas culturales, como la comunicación, y en ese sentido debería utilizarse un método vinculado con la comunicación. O más bien el diseño gráfico está vinculado con el arte y al estar vinculado con el arte debería estar dentro de el ámbito, ¿qué ámbito? No hay aquí, como verán, una ciencia del arte o no hay una ciencia vinculada con el diseño gráfico. Ahora hay un par de aclaraciones. El diseño gráfico puede ser una suma de diferentes áreas. Hoy un área específica del diseño gráfico, hasta donde yo conozco, puedo estar siempre equivocado, no está claro. O sea, el diseño gráfico bebe de la comunicación, pero no es comunicación propiamente dicho. El diseño gráfico bebe de la lingüística, sí, pero no es lingüística propiamente dicho. El diseño gráfico bebe de la semiología, sí, pero no es semiología propiamente dicho. El diseño gráfico bebe del arte, sí, pero no es arte propiamente dicho. Entonces, muchas de estas disciplinas, arte, comunicación, lingüística, semiología, etcétera, son parte integrante de lo que nosotros llamamos diseño gráfico. El diseño gráfico como entidad o como un ámbito teórico propio todavía no está desarrollado, con lo cual parece no estar dentro de una ciencia formal o fáctica y no parece tener un método como tal, ¿sí? Un método de investigación científica. Es más, podemos preguntarnos si el diseño gráfico es ciencia o si el arte es ciencia. La respuesta es casi obvia, el arte no es ciencia y el diseño gráfico, si bien bebe de otras disciplinas que son científicas, en tanto también bebe del arte, no es ciencia. Es mi opinión, es muy discutible, pero esa es mi opinión. Vamos, aquí voy a hacer una cita de Bunge, su libro La ciencia, su método y su filosofía. Bunge en este texto reflexiona sobre la ciencia y su método, ¿sí? Y él dice en la página 31 de su libro, es verdad que en ciencia no hay caminos reales, que la investigación se abre camino en la selva de los hechos y que los científicos sobresalientes elaboran su propio estilo de pesquisa. Esta cita la realizo por una razón. Si ustedes leen, lo que se entiende es que no existe un método como tal, definido claro, ¿sí? Sino un estilo de investigación. Eso es, yo soy un investigador, soy un científico y a partir de eso buscaré ciertas formas, un método es una forma, un camino, ciertos caminos que me permitan establecer mis investigaciones, luego las organizaré y las sistematizaré. Lo que a nosotros se nos suele presentar en una materia de método de investigación es ya un camino determinado. Bunge va contra eso. Hay otros autores
que son todavía más radicales y que pretenden que no existe método, ¿no? Simplemente no existe método y que todo vale y que es posible investigar sin necesidad de un método. Es muy posible, en la historia de la ciencia uno puede revisar y se va a encontrar a muchas personas que han desarrollado ciencia y son grandes científicos, sin embargo no tenían un método organizado, sistematizado como hoy se nos propone. Yo acudo a Bunge, no soy ni tan extremista en creer que todo vale, porque creo que sí debe haber, por lo menos, si no un método a la manera de una receta, debería haber formas que te permitan a ti organizar, sistematizar tu investigación. ¿Sí? Esa cita viene bien. Entonces, aquí tengo otro cuadro sobre los tipos de investigación. Hay criterios de investigación sobre si son objetivos internos, manera de recopilar la información, el propósito externo de investigación, etcétera. Entonces, los tipos de investigación pueden ser exploratoria, analítica, proyectiva, descriptiva, explicativa, bla, 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 según el objetivo. Si tiene que ver con el diseño, la manera de recopilar la información, puede ser documental, de campo, experimental, etcétera. Y hay un sinnúmero de divisiones. Una documental puede ser monográfica, correlacional, historiográfica, jurídica, si es de campo cuantitativo, cualitativo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué les quiero mostrar con eso? Una sola cosa, lo que les quiero mostrar es que los tipos de investigación, según sea el área al que pertenezca la investigación, pueden variar. Los recursos a los que se acuden pueden ser diferentes. ¿Por qué planteo este cuadro? Porque la pregunta ahora es qué método de investigación se debe utilizar para un ámbito como el diseño gráfico. Complejo. Complejo porque, como digo, el diseño gráfico bebe de muchas disciplinas. Y una de las disciplinas heredera, digo yo, de esta es el arte. Entonces, el diseño gráfico, al ser heredera del arte, no está dentro de ninguno de estos ámbitos de investigación. ¿Qué más tenemos? Eso ya tiene que ver con la investigación y el arte, pero bien nos podría servir a nosotros también. Si el arte fuese un objeto de investigación, se podría estudiar desde la sociología, la filosofía, la psicología, la etnografía, la matemática, la química, la física, etcétera, etcétera. Doy un ejemplo. La química podría estudiar en el arte la forma en que los pigmentos se utilizan dentro de la pintura y qué tipo de pigmentos hay, cuál es la química que les compone, cómo a partir de la mezcla de tales colores de pigmentos de origen animal, vegetal o de origen mineral se mezclan, cuánto pueden durar, etcétera, etcétera. Se puede hacer una tesis sin ningún problema a propósito de la durabilidad de los pigmentos en un mural, por ejemplo. Pero ahí hay que entender que el arte o partes del arte son objeto de estudio de la química. Para hacer algo así uno tiene que estudiar química y entonces sucede. Lo puede hacer desde cualquier disciplina, ¿sí? Aclaro eso y hago este cuadro por una razón, porque hay mucha confusión y hay muchos estudiantes que proponen tesis de este tipo, que parten de la psicología y estudian algo en el arte, o parten de la antropología y estudian algo en el arte, o parten de la historia, pero no están haciendo una investigación artística, están utilizando al arte como objeto de estudio. ¿Puede ser algo similar en el diseño gráfico? Yo creo que no, porque el diseño gráfico, al ser funcional, al ser práctico, al resolver necesidades de algún cliente, de algún grupo de personas, etcétera, o al tener un carácter utilitario, tiene un ámbito propio de desarrollo, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta eso, porque se confunde mucho. Yo he visto muchos test, sobre todo en música, que tienen esa confusión. Bueno, redondeemos el asunto. La principal intención mía era mostrarles que hay varios métodos, que no es uno solo. Ese es otro error grande. Y hago esta aclaración porque la pregunta es cuál es el método adecuado para hacer una tesis dentro del diseño gráfico, ¿sí? En tanto, como digo, bebe mucho de la comunicación, de la sociología, de la semiótica. Parece que un método hipotético deductivo, cualitativo, como tenemos en la pantalla, podría ser adecuado por esas vertientes de las que proviene, de las que bebe el diseño gráfico. Por ahora eso es todo, es creo sencillo, porque esto nos va a permitir
establecer cómo debería ser un reglamento de tesis para diseño gráfico. Debería ser un método hipotético deductivo y cualitativo en la mayoría de los casos. Puede suceder casos excepcionales donde se puede hacer otro tipo de investigación. Gracias por ahora.